Claro, había miedo porque supuestamente si tú tenías que salir por la noche, tenías que salir con el documento, porque y te hacían racias constantemente, te paraban los coches, ¿no? Y estabas en un sitio, entraban, te pedían documentación, y si veían una cara media extraña, se les ocurría, te llevaban. Ángel era un destacado dirigente de la organización Montoneros, que eran peronistas, de una fuente muy popular en nuestro país como identidad política, y era un dirigente muy reconocido, muy querido por sus compañeros. Entonces se opusieron a la dictadura y la dictadura lo que hizo fue perseguirlos, secuestrarlos, torturarlos y matarlos. Y el sueño quedó hecho trizas. Fui torturado con pasaje de corriente eléctrica, fui torturado con golpes, con maltratos de todo tipo, como todos los que estábamos en ese centro clandestino de detención. Εμείς χάσαμε σαν οργάνωση που είμαστε και οι πιο προετοιμασμένοι, που κατανοούσαμε πολύ καλά τι γινόταν, γύρω στους 150 συντρόφους. Todos íbamos a parar a las mismas prisiones, y la cárcel de Devoto en la ciudad de Buenos Aires era la más grande, donde nos habían puesto en un régimen sumamente estricto, casi sin contacto con el exterior, con nuestras familias, casi sin correspondencia. En algunas ocasiones sí, pero muy pocas. Trucidati, praticamente sono stati livellati a colpi di mitragliatrice e poi, pensate all'efferatezza dei militari, sono state messe delle dinamite, cartucce di dinamite e i corpi fatti saltare in aria. Είναι ξεκαθαρισμός που φτάνει στα όρια της γενοκτονίας. Τα παιδιά σκοτώναν τους πατεράδες και τα παιδιά τα μικρά τα πουλούσαν ή τα παίρναν. No son los que lo mataron. Me gustaría saber quién lo mató, cómo fueron los últimos momentos, que no lo sé. No sé si lo voy a saber en alguna vez. La historia argentina es muy compleja y en las últimas décadas del siglo XX ha habido interrupciones permanentes del orden constitucional producidas por las Fuerzas Armadas. Il peronismo nasce nel 1945 come un grande movimento contro lo status quo. Ecco, questo movimento contro lo status quo è il peronismo ed ha un'identità molto forte, ed è l'identità di essere un movimento complesso che ha settori della borghesia nazionale, settori imprenditoriali, ma fondamentalmente la classe operaia. Ecco, è una classe operaia che però viene organizzata dallo Stato. Perón estaba acostumbrado a manejar una derecha, una izquierda, y entre todos los podía ir equilibrando. De repente se dio cuenta que había crecido algo que no lo podía manejar. Nel 1974 c'era il governo di Isabel Perón, che era la vedova di Perón. In quel momento era un governo molto debole, che era attraversato soprattutto da settori dell'estrema destra del peronismo. Ecco, questi settori, per iniziare quello che loro volevano fare, che era l'esterminio dei settori della sinistra del movimento peronista da una parte e dei gruppi che già c'erano presenti in Argentina di guerriglia non peronista, di guerriglia di sinistra, iniziarono dunque ad organizzare tra corpi che erano funzionali alla polizia
polizia federale argentina o le polizie delle province, così come a settori dell'esercito si cominciarono a organizzare dei gruppi paramilitari che si chiamarono in quel momento Alleanza Anticomunista Argentina, quelle famose 3A. Οργανώσεις παρακρατικές συνήθως δεν συλλαμβάναν, το φεκίζαν. Εκείνη την εποχή ήταν η μεγάλη σύγκρουση μέσα στην κυβέρνηση Περόν με τους Μοντονέρους και είχαν σκοτώσει πολλούς. Υπολογίζεται ότι από το 1973 μέχρι το Μάρτιο του 1976 εκτελεστήκαν πάνω από 3.500 αγωνιστές. Ángel, cuando yo lo conocí tendría 21 años. Era un muchacho alto que estudiaba en la facultad, estaba terminando tercer año de Administración de Empresas en la Universidad Católica. El papá era así, de origen griego, Georgiadis Farmakis, pero la mamá no. Yo sé que unos eran de Spezia y otros de Hidras. Y contaban que Ángel, el abuelo, que de Ángel se llamaba Ángel, vino a la Argentina y contaban que nadaban de isla a isla. De origen español, mi padre de origen griego, nacido en Litójoros. Y bueno, por lo que sé, mi padre era marino, no lo veíamos mucho, por eso que tengo más información por parte de mi madre que de él. Cuando él venía, bueno, era contarnos sus historias, ¿no? Y historias muy lindas de su niñez allá en Litójoro, contaba el Monte Olimpo, el Peloponeso. En el año, no tengo con precisión, en los años 20 puede ser que haya llegado a Argentina. Y bueno, luego después, ya te digo, conoció a mi madre aquí y se casaron en el 1946. Tuvimos de ahí. Tuvieron una primer hija que se llama Fanny, después nací yo, Yorgos, y después mi hermana Elena. Y mi hermana también, pero mi hermana descolló en el teatro, hizo actuaciones teatrales en el Gimnasia Grima de Buenos Aires. Como de alguna manera, digamos, los griegos aman el teatro, ella amaba el teatro. Comenzó cada uno, digamos, luego con sus estudios. Ella eligió la carrera de Filosofía y Letras, trabajaba en ese momento había un ministro, digamos, de Educación.
Cuando era niña, tendría 8 o 9 años, empecé a estudiar griego en la iglesia griega. Íbamos en casa, siempre hablábamos griego. Y el apoyo, esto tengo que comentarlo, de una familia griega, Papa Jorge. Una de las hijas de esa familia era de mi edad y habíamos sido siempre muy amigos a pesar de la distancia. Ellos vivían en un pueblo distante de Buenos Aires. Siempre hablo de Buenos Aires. Pero mi madre le había pedido, cuando estaba enferma, que ella me protegiera. ¿Por qué no me saca esto? Sí, la foto. Conocí a mi marido, al que iba a ser mi marido. Ya estaba totalmente sola. Y al año así nos casamos. Y nacieron los chicos, la nena enferma, el nene sano, y cuando la nena tenía 4 años, 3 años y medio, y el bebé 7 meses, nos venimos a Mar del Plata, solos, sin conocer, sin muchos amigos tampoco. Bueno, después ya mi vida, al desaparecer Bernardo, ya había fallecido mi hija. Me dediqué nada más. Todo el mes de enero fuimos a misionar a San Luis, que era una zona absolutamente pobre, desposeída, llena de la gente vive en ranchos. No pasó Dios, o si pasó hace mucho, con una economía de subsistencia muy rudimentaria, con unas gallinas y un poquito de maíz y punto, alguna cabrita, eso era toda su riqueza, con escuelas rancho, es decir, escuelas de tierra, lo más, sin su industria eléctrica. Bueno. Y ahí nosotros, chicos de clase media, acomodada, se nos abría la cabeza, ¿no es cierto? Ver otra realidad y verla, tocarla y sentir a la gente, sentir el afecto de la gente, sentir la sensibilidad de la gente, la pobreza, la marginación, la injusticia de la situación. Hacía que uno buscase cambiar la situación, que esa situación, la distribución de la riqueza en Argentina, así como estaba, no iba, y que había que tener un cambio fundamental. Había que tener mucho cuidado, ya te digo, con determinada facultad, que esta era la filosofía y letras, que sabían que los pensamientos eran de izquierda, había constantemente infiltrados. Entonces, al haber estos infiltrados ahí, ¿qué sucedía? Detectaban, digamos, el que tuviera pensamientos no acordes con la movida militar de ese momento. No, tenían las amistades que tenían, digamos, querían, digamos, que surgiera, digamos, un mundo mejor, que se repartiera mejor el tema de la riqueza, y eran pensamientos, ¿no? Pensamientos como puede tener, digamos, la juventud en esos momentos, ¿no? Terminó la escuela secundaria también, pero empezó la militancia, empezó a pensar en el ideal que tenían los jóvenes en ese momento, tener un mundo mejor.
más justa. Un muchacho inteligente, cariñoso, muy amigo, muy honesto. Cuando empezó a trabajar, mi hijo trabajaba en un laboratorio. Cambió el trabajo y fue a trabajar en la construcción, porque él quería saber cómo vivía el pueblo. Ángel entra en una organización político-militar que se llama Descamisados, que se llamaba Descamisados. Descamisados es un nombre emblemático del peronismo. Confluyó Montoneros, Descamisados, la FARC, una gran organización, y había un gran clima de efervescencia en la juventud, en determinada juventud, y en determinada gente de fábrica, hacia un enfrentamiento y una búsqueda de otra cosa, que no era lo que quería el peronismo, de lo que ahora se dicen los gordos, que son los sindicalistas que siempre negociaban con el poder, que lo que buscaban eran sus prebendas personales. La violencia en manos del pueblo no es violencia sino justicia, era una frase que se decía y se creía. Το 1974, το Μάη, πριν με συλλάβουν εμένα, είχαν γίνει απόπειρες, είχαν καταστραφεί, είχαν χτυπήσει γραφεία του κόμματος. Είχαν εκτελέσει σύντροφός μου. Να, αυτά είναι λευκαδίτικα. Μέτρος είναι αυτός. Αυτός είναι ο βαρύδικος. Μετά από την σύλληψή μου έγινε η εκτέλεση ενός μεγάλου καθηγητή του Πανεπιστήμιου, Ορτέγα Πένια, και εκεί έγινε πια, μπήκε στο Πανεπιστήμιο όλη αυτή η καταστολή. Τέλη του 1974 γίνεται μια κατάσταση έκτατης ανάγκη, δεν ήταν κατάσταση πολιορκίας που γυρίζει η κυβέρνηση Περόν, είχε πεθάνει ο στρατηγός Περόν, και το 1975 πια οι σφαίρες περνούσαν πολύ κοντά. Εγώ το 1975 έφυγα για τη Βραζιλία. Ángel cae preso en julio del 75, cuando se produce antes del Rodrigazo. Cae preso porque se mete de contramano en una comisaría, hace una infracción de tránsito, le buscan el auto era ilegal, y encuentran algún papel y lo toman preso. No, el auto era robado, es decir, era la manera de movilizarse de las organizaciones armadas. Entonces, era un Citroën y alguien lo había robado, no sé quién, y entonces se lo daban a determinadas personas que tenían determinadas actividades. Ángel era el jefe de Lanús. En mi caso, yo fui detenido herido, porque caí en un tiroteo peleándome con las fuerzas policiales, y entonces quedé herido. En realidad, como pensaban que me estaba muriendo, trataron de interrogarme en el mismo momento en la calle, y a mí me hacía gracia. ¿Para qué les voy a dar información si me están matando? Allanan la casa de mi suegra, allanan mi casa, la casa de mis padres, y llegan a la casa mía, en Loma de Zamora. Y entonces ahí encuentran alguna cosa, yo había sacado todo, pero siempre te queda algo. Y entonces le hacen una causa por la ley 20.850, que es la ley antisubversiva. Y cuando vienen y allanan mi casa, me roban un montón de cosas. Roban menos de lo que por lo general roban.
Bueno, me robaron las alhajas, me robaron una radio, me robaron un grabador, ese tipo de cosas. Todas las fotos, que eso es muy, muy feo porque nos dejaron sin fotos y después nunca más las tuve, las fotos. Mientras yo estaba herido, volvieron muchas veces a interrogarme y aprovechaban, me abrían las heridas, me metían los dedos en las heridas para tratar de que yo les diera alguna información. Por supuesto no lo lograron. La mayoría de nuestros militantes resistieron ese tipo de apremios. Yo conocí a Ángel en la cárcel de Villa Devoto, a pocas cuadras de aquí, en el año 1975. He was not only a friend, he was like a master for me, and an example of life. He was really a great man. Yo no recuerdo exactamente cómo fue que cayó Ángel, pero cuando eran detenidos, eran en los primeros días llevados a lugares especiales donde se los torturaba con corriente eléctrica, la picana eléctrica, que eran atados en camas de metal y se les aplicaban voltajes en distintos lugares del cuerpo que provocaban unos dolores atroces. Y esto todo el tiempo que fuera necesario, hasta que el que estaba siendo interrogado se desmayaba. Es decir, era fuerte, tenía una gran capacidad de liderazgo, era seguido por sus compañeros, pero al mismo tiempo escuchaba, tenía sus oídos abiertos a las distintas opiniones. No era un hombre que se aferraba a una sola opinión, sino que tenía una gran capacidad de diálogo. Por eso, perteneciendo a distintos grupos políticos, él era peronista y yo era socialista, teníamos un excelente diálogo. En esas condiciones llegó el golpe militar del año 76, cuando la junta de Videla, Macera y Agosti tomaron el gobierno y desplazaron y encarcelaron a la presidente Isabel Perón. Il colpo di Stato del 76 in Argentina viene con i militari che dicono adesso finiremo con tutti i movimenti di guerriglia, il movimento peronista comunque, perché per loro l'idea è movimento peronista, sindacale, guerriglia. E quindi il miglior modo di sradicare la guerriglia è sradicare anche il peronismo, sradicare tutti i movimenti sociali. E quindi si finirà anche con la sinistra. Spoliticizzare completamente il paese. Questa era un'idea che aveva anche Pinochet in Cile, era un'idea che avevano i militari uruguayani, era un'idea che avevano i militari brasiliani. Empiezan a cambiar durante el 76 y donde cambian rotundamente es el 13 de diciembre del 76, donde hay una gran requisa, donde los maltratan entre el ejército y los toman como rehenes y les dicen, ustedes son rehenes. Entonces dividen según la adhesión política. Mi misero una cappuccia in testa, proprio così, come te lo sto dicendo, fui messo dentro di un baule di una macchina e portato